Tiene que ver con esto. Ya nuestro invitado también se está alistando, está pronto a llegar. Con lo que está pasando en Venezuela, justamente, autoridades venezolanas denunciaron jornada de ayer la creación de una tesis sobre crisis humanitaria en este país. Mientras, aquí avanza el programa de recuperación económica. ¿Qué demuestra esto? Allí justamente las opciones para que ustedes empiecen a participar. En Estados Unidos, Washington sancionará a La Haya si investiga sus crímenes en Afganistán. Así las cosas, ya vamos a ir también a la corresponsalía en el país a ver de qué se trata y cómo está la situación. También cuando hablemos de temas venezolanos vamos a ver este plan Vuelta a la Patria activado por autoridades nacionales, los resultados y lo que está ocurriendo. Madeleine García con nosotros. Y en Argentina las organizaciones sociales salieron a las calles, lo van a hacer a lo largo de toda esta semana. Ayer había una marcha hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires con la consigna basta de tarifazos y despidos contra el pueblo. Reino Unido, preguntamos qué va a dejar a los ciudadanos la salida de la Unión Europea, porque ya hay fecha cierta, ya está la declaración ahí, todo lo que implica el Brexit y que tenga una fecha cierta. Vamos a arrancar, estamos viendo lo que ocurre en este país, donde 1 más 1 es 3, decíamos 1 más 1 es 4 y así uno va estirando justamente este salario. Recuerden que hay una reconversión monetaria en marcha, recuerden que todos los días se van dando también distintos escenarios desde lo económico buscando recuperar poder adquisitivo. En eso andamos. Durante la 39ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones y el bloqueo impuesto a su país por Estados Unidos y sus aliados. El experto Alfred de Zayas concluye en su informe que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela hay una crisis económica, producto fundamentalmente de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, que agravan la situación económica en Venezuela. El informe de Zayas ratificó que en Venezuela no existe una crisis humanitaria, sino una crisis económica por los resultados de las sanciones en el sector económico y financiero impuestas contra dicho país, catalogándolas como un crimen de lesa humanidad. Agregando la manipulación de precios petroleros, además sugirió que la Corte Penal Internacional debe tomar en consideración los efectos de las medidas para que realice acciones contrarias. También el canciller venezolano calificó como cinismo que las mismas organizaciones que bloquean la nación caribeña ofrezcan ayuda humanitaria. Sin dudarlo, el gobierno de Donald Trump arremetió contra Venezuela con nuevas sanciones. Estados Unidos y sus aliados continuarán con injerencismo. Vamos a ver cómo se repite este verbo cuando hablamos de la acción de Estados Unidos como potencia imperial contra el pueblo de Venezuela. Prensa latina. Estados Unidos arremete contra Venezuela desde el Consejo de Seguridad. La representante permanente de ese país, Nikki Haley, arremetió contra Venezuela desde su posición en la presidencia del Consejo de Seguridad y llamó a adoptar medidas concretas contra esa nación. Haley instó a tomar represalias contra los países que tienen relaciones comerciales y de otro tipo con Venezuela durante esta reunión que estaba realizándose en la jornada de ayer y que tanta información ha generado. Me voy al siguiente portal, Correo del Orinoco. Las ONGs alertaron a Naciones Unidas que no existe crisis humanitaria en Venezuela. La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, respaldó lo que el experto independiente señaló en su informe acerca de que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. ¿Quién es el experto? Ya se lo vamos a mostrar. Indicó además que uno de los pedidos que hará al Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales es que se preserve justamente la imparcialidad, la ética y la objetividad cuando se aborden temas sobre Venezuela, erradicando cualquier práctica que pretenda hacer uso de los derechos humanos con fines políticos. ¿Sí? Telesur, Plan Vuelta a la Patria, desmonta tesis de crisis humanitaria en Venezuela. A través de este programa el gobierno ha hecho un despliegue logístico, social, diplomático, económico para dar el apoyo necesario para permitir este retorno de los migrantes. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo aseguró que se han recibido miles de solicitudes más y denunció maltratos a venezolanos en el extranjero, a la vez que calificó de una gigantesca estafa la tesis de una crisis humanitaria en el país que solo busca una intervención militar.
Deutsche Welle dice, Maduro, campaña contra Venezuela busca justificar un golpe de Estado. Este lunes, el presidente Maduro, durante una reunión con los nuevos embajadores en Caracas de Alemania, India y Qatar, fíjense las potencias, Alemania, India y Qatar presentaron credenciales estos embajadores, reiteró que existe una campaña mundial contra el país que busca justificar un golpe de Estado para sacarlo del poder al que llegó en el 2013. Maduro indicó que la campaña alentó también el atentado que sufrió el 4 de agosto pasado, cuando 2 drones explotaron cerca de una tarima en la cual el líder encabezaba un acto público con militares. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos se pronunció. Fíjense, publicó un extenso informe realizado justamente por Alfred Maurice de Zayas sobre la situación en este país, asegurando que sus problemáticas responden en gran medida a la guerra económica y al bloqueo financiero contra el gobierno del presidente Maduro. El texto es categórico en apuntar que en Venezuela no hay crisis humanitaria ni crisis alimenticia, sino guerra económica y bloqueo. Los efectos de las sanciones impuestas por Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado, dice el informe presentado por este funcionario, han agravado directa e indirectamente la escasez y la distribución de alimentos y medicina. Dijo, hay una falsa crisis humanitaria en Venezuela. Hay una crisis económica que no se puede comparar con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Somalia o Myanmar, entre otros. La Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO, emitió 2 informes indicando que el país no está dentro de los 37 países en el mundo que hoy viven crisis alimentarias. Fake news, noticias falsas sobre Venezuela. También este hombre, están viendo acá, Maurice de Zayas, también se refirió al punto. Comparó, de hecho, las sanciones y bloqueos económicos modernos con los asedios medievales de las ciudades con la intención de obligarlos a rendirse. ¿Se acuerdan de esos hechos históricos? Bueno, asegura el funcionario que estas sanciones van acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas agresivas y desinformación internacional. Allí, bien desgranado. Según Zayas, estas son las conclusiones y soluciones, citando la Carta de Naciones Unidas. Respetar los principios de no intervención y no injerencia en asuntos internos de los estados soberanos pertenecen al derecho internacional consuetudinario, esas normas. Ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente por cualquier motivo en asuntos internos o externos de cualquier otro estado. Además, tengan en cuenta, se prohíbe la intervención de Fuerzas Armadas y de cualquier otra forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad del Estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales. Pregúntense ahora, una vez que están viendo estas conclusiones acá en nuestra pantalla, ¿cuál de esos puntos se respeta? El presidente Nicolás Maduro de este país, de Venezuela, presidente electo en urnas, ha dicho Venezuela amplía relaciones y se consolida ante el mundo como una nación que avanza hacia el futuro llena de esperanza. Nuestras dificultades las superamos con inversión productiva y social previsto en nuestro programa de recuperación económica. Allí ese pronunciamiento, de este lado vamos a ver el pronunciamiento de nuestro invitado a esta hora, es director de la Embajada de Derechos Humanos en Venezuela, Fernando Bello me estoy refiriendo, y estamos hablando de un tema que hoy es tapa, no solo en la región, sino en el mundo. Con todos estos puntos nos vamos con Fernando. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Gracias por estar tempranito con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, voy a este punto, que creo que es el punto importante, buscando echar abajo de entrada las fake news. Correo del Orinoco, Venezuela demostrará en el mundo la verdad, ¿sí? Se está hablando de que va a ser una campaña a nivel internacional a raíz del trato xenófobo, el maltrato que han recibido venezolanos fuera del país. Y hay algo muy importante aquí, Fernando, y es poner el énfasis en que esos gobiernos que han tratado así a los venezolanos han recibido importantes recursos con la mentira de crisis migratoria. Un capítulo más de las mentiras imperiales, digamos, en torno a Venezuela. ¿Te parece empezar por ahí? Sí. Y allí, digamos, parte del interés real en el denominado Grupo de Lima, en poder generar toda esta falsa matriz de opinión que se ha generado contra el pueblo venezolano y en específico contra su gobierno. Hemos de destacar que desde las medidas unilaterales de carácter coercitivo que han sido emitidas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo venezolano,
y que han sido secundadas por el gobierno de Canadá y la Unión Europea, como lo destacabas hace un momento, eso ha tenido también sus reminiscencias en estos países de Latinoamérica que constituyen ese grupo y que han pretendido, sobre la base de una falsa matriz que se ha pretendido generar sobre la crisis humanitaria en Venezuela, que ellos han generado como un hecho noticioso a nivel internacional, pues tiene propiamente, digamos, su génesis, tiene propiamente razón de ser en estos intereses de poder obtener recursos por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros organismos de carácter multilateral, como el caso del Sistema de Naciones Unidas. Bien es claro, ha quedado sentado en este informe este experto independiente de que en Venezuela no existe esa tal crisis humanitaria. Tal es el caso que ha sido comparado con esas otras situaciones de hecho donde existe propiamente crisis humanitaria a nivel internacional y que obviamente Venezuela no es el caso. Hay incluso el sábado pasado aparecía la información, aparecía la evidencia de los planes de Estados Unidos contra Venezuela. Hablamos de un caso gravísimo, justamente, como buscaban cooptar militares venezolanos para cerrar en un plano militar la agresión contra este país. Creo que ese punto es sumamente importante de tenerlo en cuenta y es lo que agita justamente el escenario político en el mundo cada vez que se tocan hoy temas de Venezuela. Ya lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, incluso con la cantidad de ejercicios militares que han realizado desde el Comando Sur en territorio nuestroamericano, latinoamericano. Lo han hecho en Colombia, en la frontera con Brasil, en la triple frontera, incluso lo han realizado en el Cono Sur. Todas esas actuaciones militares han sido ejercicios de conminación a través de facciones militares extranjeras para que de alguna u otra forma el gobierno venezolano pues se sienta acorralado por parte del gobierno norteamericano, y de igual forma hemos denunciado también en distintos foros e incluso internacionales sobre las pretensiones de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN, de reforzar su presencia en este territorio de paz nuestroamericano, como se ha hecho y se ha pretendido desde territorio colombiano. Cuando Colombia ha pretendido formar parte como miembro permanente de la Organización del Tratado Atlántico Norte, es público y notorio de que los principios y postulados de ese organismo multilateral, pues entre sus principales requisitos está el geográfico. Colombia no cuenta con el requisito geográfico de los países del norte como tal geográfico, y por ende vemos nosotros cómo se suman esas series de pretensiones de acorralar a Venezuela y de tratar de amilanar o de reducir, en este caso, la gran inversión social, las políticas sociales que se generan desde el gobierno bolivariano y desde este proceso de transformación que hoy día se vive en Venezuela y que es liderado a través de la revolución bolivariana. Por eso, desde las organizaciones y movimientos sociales a nivel interno, se genera toda una plataforma social para poder denunciar a nivel internacional y poder llevar la verdad a nivel de los estándares internacionales para que estos enemigos de Venezuela sean cercados y quizás puedan cesar o se pueda colocar un coto a esas pretensiones militares. Hemos visto cómo no lo han logrado a través de esa falsa matriz que han generado a través de los medios internacionales y de las redes sociales, pero ellos no cesan en ese afán y por ello debemos estar alertas y, bueno, vigilantes pues ante esas arremetidas que puedan generarse desde facciones como tal de carácter militar.
¿Por qué pasará que no se ha dado antes este episodio? Miren este tuit, lo colocaba ayer William Castillo, Fernando. Bien. Quiero ir al texto para mostrarles. Canciller Arreaza reitera invitación al relator de Naciones Unidas para medidas coercitivas unilaterales, invitación a visitar Venezuela para que constate en el terreno efectos de la guerra económica sobre el pueblo venezolano. Cuando habla de reitera es porque ya existió una invitación previa, no es un tema nuevo, pero ayer otra vez en un espacio considerado el indicado para una instancia diplomática como esta se reitera la invitación. ¿Por qué será que no cuaja finalmente y que no viene el relator para in situ ver lo que ocurre aquí? Para que participen relatores, expertos independientes del sistema de Naciones Unidas o de otros mecanismos regionales como el caso de OEA, CELAC, UNASUR, es necesario que prime la invitación voluntaria por parte del Estado determinado, en este caso por parte del Estado venezolano. Ya el Estado venezolano, como lo destacaba el viceministro para Comunicación Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, William Castillo, esa invitación se ha efectuado en reiteradas oportunidades, se ha efectuado sobre todo el mecanismo del sistema de Naciones Unidas para que de manera in situ, es decir, en el territorio, acá en el terreno, pues pueda constatarse de la mano con el gobierno venezolano, con los actores políticos y sociales que hacen vida en el país y de la mano con los mecanismos y los organismos del sistema de Naciones Unidas que están acreditados en Venezuela, para que puedan reafirmar los informes preliminares, informes previos que se han efectuado por parte, como en el caso del experto independiente Alfred de Zayas, y otros informes especiales o temáticos que ha elaborado el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, como en el caso de PNUD, UNFPA, FAO, UNESCO, que destacan que Venezuela es un Estado garante en materia de derechos humanos y que de hecho lo que hacen es reforzar con sus declaraciones a través de esos informes que Venezuela es un Estado que cumple con sus compromisos internacionales en la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. En ese cumplimiento vamos a agregar también, y nos metemos de lleno en el entorno económico actual del país. Yo antes les mostré en nuestra pantalla cómo ayer se daba un encuentro diplomático. Cancilleres, les comenté, Alemania, India y Qatar estrechando la mano del presidente Maduro aquí en la capital latinoamericana de Caracas, mientras Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del país, ya les muestro también imágenes respectivas, ayer daba la mano en China con autoridades que están trabajando justamente un portafolio de inversiones. Antes de eso, con el canciller ruso. Hay un gobierno nacional que está en movimiento, ahí estamos mostrando, Fernando, en este caso estamos mostrando las imágenes de Delcy Rodríguez en China con el presidente Yang Quan, Li Shigyong, creo que es la pronunciación correcta, buscando producción de hierro y oro aquí en Venezuela, obviamente mecanismos bilaterales que implican beneficios para ambos pueblos. Y luego les muestro, fíjense ahora, estas imágenes que corrían una vez que se produjo el encuentro en Rusia. Hablamos de una gira, como ven, trascendental, muy importante. Ahí tienen RNB informativa, Venezuela consolida bilaterales con Rusia. Miren a Lavrov, Delcy Rodríguez y los equipos de trabajo, justamente cerrando portafolio de inversiones. No se entiende cómo esos mismos países que trabajan en Naciones Unidas, finalmente cuando se da un encuentro vital como el de ayer, se quedan en una posición diplomática sin mayor avance, mientras Nikki Haley sale y arrasa con todo. Ese mecanismo así en Naciones Unidas no se entiende cómo finalmente, a pesar de la participación de estas potencias mundiales, Estados Unidos también está haciendo uso y desuso a sus anchas, de como quiere, del mecanismo de Naciones Unidas. ¿No hay ahí también un punto muy importante para revisar y sobre todo llevar a la opinión pública, a la información mundial lo que está pasando? Sí, es allí donde nosotros de manera pedagógica, catedrática,
destacamos lo que a nivel internacional ha generado una necesidad acuciante para todos los doctrinarios en la materia del derecho internacional público y del derecho internacional de los derechos humanos, donde se presenta propiamente lo que es la inversión ideológica, política y conceptual de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día las grandes potencias han pretendido emplear los derechos humanos como un arma de ataque contra los gobiernos progresistas y contra aquellos pueblos o gobiernos, pueblos y gobiernos que no se ciñen a sus intereses, que no hacen coro de sus pretensiones en los distintos aforos internacionales. Entonces, donde gobiernos, como en el caso del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, efectúan la inversión política y la inversión conceptual de los derechos humanos, es decir, trastocan los derechos humanos y los emplean de manera contraria a sus fines originarios, que es propiamente para garantizar y promover la dignidad humana, la dignidad del ser. Entonces, en estos casos, nosotros advertimos desde la academia que hay que alertar a nuestros pueblos a nivel de la comunidad internacional para que los derechos humanos sean realmente empleados como herramienta de defensa de la dignidad humana, como herramienta de lucha de las necesidades que más apremian a los pueblos y que no deben ser empleados por los gobiernos como un arma de cómo contrarrestar a otros gobiernos y a otros pueblos que no se sumen a sus intereses. En este caso, vemos nosotros con alta preocupación cómo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha ratificado a través de la nueva gestión, en este caso del presidente Donald Trump, cómo han ratificado esas medidas unilaterales de carácter coercitivo contra el pueblo venezolano, y que esas medidas, lo destacamos y lo reiteramos, no son sanciones, porque el gobierno de los Estados Unidos no tiene la cualidad, no tiene la potestad otorgada por un órgano de carácter multilateral para sancionar otros estados, para sancionar a otros pueblos, sin incluso existir, sin mediar procesos de carácter internacional donde medien los buenos oficios, donde medie el procedimiento diplomático habitual para que puedan determinarse sanciones contra otros estados. En este caso, el único órgano existente a nivel internacional, en específico en materia de crímenes internacionales, que son derechos humanos de carácter sistemático, en caso de que existan violaciones, es la Corte Penal Internacional. Y en este caso, es un organismo creado desde la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, creado por mayoría, y cuenta con, digamos, esa potestad de jurisdicción para poder juzgar tanto a personas naturales como a los jefes de Estado o jefes de gobierno que pueden incurrir en crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que este no es el caso que pudiera citarse para el caso venezolano. Quiero, como contrapartida, justamente, mientras todas las instancias diplomáticas, que entiendo, no hay que dejar ninguna por fuera, se mueven, quiero ir citando también la voz ciudadana. Los hechos sobre Venezuela, desde el usuario que en el día a día está aquí resolviendo, como se dice en Venezuela, resistiendo justamente todo este entorno inyectado, inoculado desde el exterior. La guerra económica surgió así. Fíjense este usuario, J. Fran. ¿De cuándo acá Nikki Haley tiene algún valor moral para señalar a nadie? Que diga algo esa señora, Trump, Uribe o la Lora de Lola, nos da igual. Todos son excusas para pensar en invadir a Venezuela. Dejen el teatro, que nadie con cerebro se cree sus shows. Estoy hablando de lenguaje popular, rápido, lo que implica poner esto en red social y lo que implica también manejar todo este contenido que estamos hablando aquí rapidito y al pie. Así se dan las charlas de café, inclusive en Venezuela. Y es tal esa intensidad de esas charlas y de la participación ciudadana en las cuestiones del país que en su página 12
Correo del Orinoco, la participación popular impide la implementación del modelo capitalista. Ayer que resonaba aquí, Fernando, en Twitter, esta declaración de Jim Carrey hablando justamente de lo que pasaba, me dicen que no se alcanza a leer bien, ahí va. Ahí está. La participación popular impide la implementación del modelo capitalista, ¿sí? Lo firma Manuel Galindo al artículo y habla justamente de cómo esta participación está interviniendo en la formación, en la ejecución, en el control de la gestión pública, que nos falta más y que se trabaja, sí, es verdad, sobre todo en el último punto, sí, es verdad. Pero justamente ahí el llamado del presidente Maduro, los venezolanos vamos a resolver lo que nos falta. Y mientras tanto se activan otros mecanismos en la calle como este, porque el músculo social es lo que le falta a todas esas autoridades justamente de mover y van y se sientan en Naciones Unidas con esos pronunciamientos. 16 de septiembre, fecha elegida para esta marcha suramericana por la paz y la no violencia. Venezuela se prepara para participar también de esta movilización, parte del Estado Miranda. La actividad es iniciativa del organismo Mundo Sin Guerra del movimiento humanista. Tiene entre sus objetivos promover la renuncia a la guerra como método para resolver conflictos y rechazar el ingreso de Colombia en la OTAN. Fíjense cómo se van mostrando distintos puntos surgidos de un mismo tema y tiene que ver con la Venezuela resistente hoy ante los ataques que existen, y ahí es donde no queremos justamente ni dormirnos en lo que está pasando, ni ser tampoco ciudadanos sin poder de participación, inertes ante lo que está ocurriendo. Cuando hablamos justamente de desmontar estas fake news, me pareció muy importante que en cada una de tus respuestas apareciera justamente la palabra verdad como contrapartida. Mientras se van tomando estas situaciones, les decía yo, en los escenarios propicios para esclarecerlo, acá también el mismo gobierno aparece desde lo económico y con ese punto quiero cerrar justamente. Bien. Gobierno exige aparición de carne, huevos y pollo, ¿sí? Acá mismo, en el Correo del Orinoco. Así como dicen una cosa, también dicen la otra. ¿Dónde estás? Perdón, estás en la 2, el zurdito con la cámara. Ahí te corrió el periódico, mi amor. Gobierno exige aparición de carne, huevos y pollo. Vamos a lo económico. Aparecen también las voces desde el terreno de lo laboral, desde los trabajadores. Tabulador salarial debe considerar conquistas de contratación colectiva. Aparece lo económico, nuevamente. Hoy reanudan venta de lingoticos en el BCB, este plan nacional de ahorro en oro propuesto por las autoridades y que está en marcha. Además, sigo y con esto termino. Pedirán reparación por maltrato a venezolanos. Gobierno reclamará indemnizaciones en entes internacionales. Compilan evidencias de trabajo esclavo, xenofobia y delitos de odio contra compatriotas en países de la región. Luego, otros temas. Vice Rodríguez, aludiendo a Delcy aquí en imágenes, en China para afianzar relación. Y allí van teniendo los temas que van pasando en Venezuela. ¿Por qué quiero mostrar prensa escrita? Porque no es solamente prensa, digamos, del Sistema Nacional de Medios Públicos, sino también otros periódicos privados que están circulando en el país. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque muchas veces se recurre a Telesur justamente buscando la verdad de Venezuela. Buscando que no solamente las situaciones están en el escenario o en la diatriba de Naciones Unidas, no digo, repito, que esa instancia no sea importante, pero digo que aquí también en la lucha cotidiana hay cuestiones muy importantes que se están definiendo. Por eso, Fernando, te pedí cerrar con lo económico justamente, como un modelo de resistencia, como ayer cuando se reían con Karen, que decía, con Jim Carrey, hay que ir hacia el socialismo, porque ha encontrado a lo mejor respuesta Jim, un actor muy conocido con gran poder mediático, de hecho ayer en Twitter ha estado al frente de todo el mundo con estas declaraciones, ha encontrado respuestas que evidentemente desde el capitalismo no están. Y allí es donde debemos encontrar también las respuestas económicas a la coyuntura que hoy nos han sembrado o nos han plantado desde afuera. Sí. Hay que destacar y reconocer que nuestros pueblos han asumido una madurez contundente, una madurez tal, y en específico el pueblo venezolano ha asumido una madurez sobre la base de esos principios de soberanía, de la aceptación de ese principio de reafirmar la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos, porque asume como tal la autodeterminación, su autodeterminación como pueblo libre y soberano. En ese sentido,
desde el pueblo destacamos también que esta participación del canciller en este foro internacional, pues con la verdad, como lo destacábamos hace un momento, defiende no solamente los intereses de la República, sino en específico del pueblo venezolano. Y es por ello que tanto nuestro presidente como el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Comunicación e Información de Venezuela destacaban sobre estas acciones que se van a emplear a nivel internacional, que se van a incoar como demandas internacionales por violaciones a derechos humanos, porque los países, y en específico pertenecientes al Grupo de Lima, que han pretendido instaurar demandas contra Venezuela y sus agentes estatales, pues precisamente son esos países y esos gobiernos quienes sí han violado los derechos humanos de manera sistemática de nuestro pueblo venezolano, aquel pueblo migrante que sobre la base de un derecho humano, que en este caso es a la libre movilidad humana, han llegado a esas otras latitudes, pues le han violado sus derechos a través de antivalores como la xenofobia, la discriminación, la explotación laboral, la explotación sexual, entre otros flagelos que se han cometido bajo la mirada silente de sus autoridades. En este caso, casos específicos como el de Perú, Ecuador, Chile, que se han violado de manera sistemática los derechos humanos de aquel migrante económico de una manera inusual se ha visto, digamos, conminado a salir de nuestro territorio, a salir de Venezuela, pero que ha sido conminado es por aquellos cantos de sirenas, como lo destacaban nuestras autoridades en Venezuela, que les generaron falsas expectativas, los hicieron llegar a esos otros territorios para vulnerarles sus derechos y enseñarles lo que realmente son violaciones de derechos humanos, violaciones que nunca se concretaron en Venezuela y que en este caso es una obligación del Estado venezolano actuar ante esos aforos internacionales para apelar a los estándares internacionales y que se puedan incoar esas demandas por violación a los derechos humanos, por la comisión de crímenes internacionales, incluso previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que se puedan ver resultados favorables como una medida de no repetición de los hechos, como una medida de garantía de la no impunidad y como una medida de garantía de un principio fundamental del derecho internacional, que en este caso es la justicia que debe primar en la comunidad internacional. Voy a prepararme ahora para ir a la pausa. Quiero irme a la pausa justamente con un día muy importante que tiene que ver con Allende. Lo ubiqué para que producción no esté perdida aquí con nosotros. Ubiqué un material de trabajo de la propia red social allí abajo de nuestros reportes. En la pregunta en Twitter dijimos, autoridades venezolanas denuncian creación de tesis sobre crisis humanitaria, mientras en el país avanza el programa de recuperación económica. ¿Qué demuestra esto? Las respuestas, 64% dicen que demuestra cinismo imperialista, 10% dicen protección social, 26% muestran una Venezuela en desarrollo. Así las cosas, entonces me preparo para ir un día crucial, lo tienen en casilla 50, dame Fernando unos minutos nada más. Día crucial porque es el día exacto para recordar a Salvador Allende. Lo tienes en cuenta, conmemoración histórica, hablando justamente del espacio que estamos atravesando, del momento histórico. Miren estas imágenes. Último saludo del presidente Allende a un grupo de seguidores allí desde el balcón del Palacio de la Moneda. Santiago de Chile, 9:20, 11 de septiembre del 73. Me conmuevo porque además, viendo estas imágenes, dice este usuario, me lo mandaba, así como me mandaban algo de salsa también, porque nuestros televidentes son mezclados y entre todos los que nos va pasando estamos hechos de historia y nuestra madera, en las venas está la historia mientras preparamos el futuro. Dice él, me atrevería a decir son las últimas imágenes grabadas en las que se ve con vida. Gracias Fernando, rodamos esas imágenes, pausa rápida, volvemos. Fíjense este punto,
Washington tomó una decisión, sancionar a La Haya si investiga sus crímenes en Afganistán. O sea que esta saga Trump continúa y esa saga usa justamente injerencia, presión económica, ahogo financiero como herramientas justamente para hacer e implementar lo que él quiere. Diplomáticamente le dice que quiere América para los americanos, como si nosotros estuviésemos en otro espacio sideral. Voy con Alina para ver las repercusiones luego de las declaraciones. La Haya, Afganistán. Alina. Sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional. Esa fue parte de la amenaza que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, lanzó este lunes. Una amenaza derivada de la posible toma de decisión por parte del Tribunal de La Haya en cuanto a investigar por crímenes de guerra a estadounidenses que lucharon en Afganistán. Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos, vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial. Esta fue la advertencia del consejero a cualquier compañía o estado, dijo, que ayude a una investigación de la Corte Penal en contra de los estadounidenses. Pero las amenazas no cesaron y Bolton calificó también a esta corte como ineficaz, irresponsable y francamente peligrosa, dijo, no solo para Estados Unidos, sino para Israel y otros aliados. Y es que en contexto fue a inicios de noviembre del año 2017 cuando la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, habría anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en la guerra con Afganistán, principalmente por el ejército estadounidense. John Bolton aseguró que Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a sus conciudadanos y a los de sus aliados de enjuiciamientos que calificó de injustos por parte de lo que llamó una corte ilegítima. Una corte que, cabe recordar al auditorio, está regida por el Estatuto de Roma, ratificado por al menos 123 países. Gracias, Alina. Me voy con Madeleine García. Les comenté al empezar nuestra agenda abierta que teníamos información de Venezuela fresquita sobre el punto. Madeleine, cuando quieras, bienvenida. El gobierno de Venezuela sigue denunciando la utilización política de la migración para justificar a nivel internacional una posible intervención porque supuestamente aquí en Venezuela hay una crisis humanitaria que genera este fenómeno. Pues ha dejado claro el gobierno de Venezuela que se trata de migrantes económicos por una situación aquí en el país y que no se trata de desplazados ni tampoco de refugiados. Es así también como lo ha definido el propio representante saliente de aquí de Venezuela, de ACNUR, que ha dicho que lo que ocurre en el país es que los venezolanos tratan de viajar hacia otras naciones para buscar una mejor calidad de vida y no se trata precisamente de refugiados. Una situación contradictoria porque precisamente, por ejemplo, en Brasil, en Boa Vista, donde hemos estado, allí el papel de ACNUR es un operador de este plan. Lo denuncia también el gobierno. ¿Y por qué un operador? Porque las personas que llegan allí, bueno, para buscar una mejor situación económica, pues les han hecho firmar expedientes como si estuvieran huyendo de Venezuela por razones políticas o ser perseguidos políticos, cuando ellos simplemente van a buscar un trabajo y que les alcance el dinero para vivir. También nos comentaron estas personas, estos testimonios que nosotros pudimos recoger allí en Boa Vista, que al igual que en otros países han sentido xenofobia, mucho maltrato, han sentido también la discriminación, no consiguen trabajo y ese sueño que le prometieron, esa bienvenida de ACNUR, lo sienten como una estafa, como un engaño, porque al llegar allí ni están protegidos, viven en la calle en condiciones infrahumanas, bueno, tienen que sortear lluvia, cocinan en la calle, viven de las dádivas de la iglesia y todo esto pues ha hecho que muchos de ellos ya hayan retornado a Venezuela y hayan solicitado, al igual que los venezolanos en otros países, la repatriación. ¿Qué dice el ministro de Comunicación e Información? Que precisamente con esta petición de los venezolanos de volver a su patria, en este plan de vuelta a la patria por parte del gobierno de Venezuela, se cae esa manipulación que han tratado de hacer de este fenómeno y que precisamente se trata de generar toda esta situación
situación para presentar una fachada de crisis humanitaria. Nosotros, por supuesto, vamos a estar presentando testimonios, un trabajo especial aquí en Telesur para poder informar y poder mostrar la otra cara, aquella que no se cuenta del tema de la migración venezolana. El lado B. Gracias, Made. Me voy a Argentina. Organizaciones sociales otra vez están en la calle y van a seguir en ese espacio. Ya lo han anunciado. El no al FMI es grande y la resistencia también se mueve en esa nación sudamericana. Vamos entonces, Edgardo, a contar un poco más de lo que pasaba ayer. Muy buenos días, te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur y como bien decís, hoy va a ser un día intenso en lo que significa la movilización por parte de movimientos sociales, ollas populares a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires, particularmente frente al Congreso de la Nación y también frente al Ministerio de Desarrollo Social para visibilizar esta situación compleja que están viviendo los sectores más vulnerables de la República Argentina a partir de las crisis que está marcando la política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri. Una inflación que se habla para agosto de un 4%, una inflación para septiembre que tiene una proyección del 6%, dando la alternativa de que va a superar holgadamente el 40% esta inflación en este año 2018 con un costo de vida que es inversamente proporcional a la ayuda social que se está dando por parte del gobierno nacional y la crisis se ve reflejada en los comedores sociales que están teniendo dificultades con los alimentos y que de alguna forma a partir de esta falta de ayuda tratan de demostrarlo con esta protesta que se va a ver en algunos minutos más en las calles de la República Argentina, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Así que hay mucha expectativa en una semana donde hay paro el día de mañana por parte de los trabajadores estatales, el jueves por parte de los docentes y también en lo que significa la antesala del paro general de actividades los días 24 y 25 de septiembre, marcando justamente protestas por parte de las centrales obreras en esta situación compleja y tratando de darle un giro a las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Mauricio Macri. Gracias, Edgardo. Gracias a todos y todas. Vénganse los buenos. Se viene Yuki con nosotros. Bienvenido. Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Todo bien, chévere. Me pareció más sexy tratarlo de usted así de una para que entre, así que hoy va a ser todo de usted. Gracias. ¿Me parece bien? Muy bien, muy Don bien. Yuki. Aunque eso me necesito como un poquito más viejo. ¿Te imaginas? Mentira. ¿Qué trajiste? Antes de comenzar con nuestro segmento, Marcela, quería, importante, como estamos en agenda, hablar de los partidos que tenemos el día de hoy. A ver en qué cámara estoy por aquí con Tambasco. Fiesta en el canal, titulan por aquí en este diario venezolano. Hoy va a enfrentarse la Vinotinto ante la selección de Panamá a las 9 de la noche hora de Caracas, 8 hora canalera en este caso. Venezuela que viene de caer ante Colombia 2-1. Este señor que está ahí fue el único gol que fue marcado por la Vinotinto, el de Darwin Machís. También Marcela, importante que van a estar los cotejos de Argentina contra Colombia precisamente en amistoso y México ante Estados Unidos. Esperemos que por supuesto los latinoamericanos salgan airosos en este caso, por supuesto en estos amistosos, Marcela. Hoy le contaba tempranito es 4 de la mañana, en el arribo al canal, un poquito más tarde, a nuestro productor general, a Guillermo, que en la nevera, en la heladera de mi casa hay unos carteles así enormes. Por un lado mi hijo anotándose el horario y días de los partidos que le interesan, y por otro lado mi marido, basquetero, también acá muy cerca, en los Dos Caminos, en uno de los estadios se va a dar un encuentro donde juega la Vinotinto. Sí, la del baloncesto, la ventana mundialista FIBA. Exactamente. 13 y 16, importante, señores, a apoyar a la selección allí, bueno, los que están en Venezuela. ¿Cuál es el horario del partido? En horas de la noche, Marcela. Te lo voy a confirmar, todavía no lo tengo aquí, horas de la noche. Ahí estaban en la nevera esos dos cotejos, así que ya los tenía claros y agendados. Van a chocar ante Islas Vírgenes y ante República Dominicana, ventana clasificatoria de este Mundial de la FIBA 2019. Siempre promete la Vinotinto, sobre todo los basqueteros. Además, dirigidos por un argentino, Fernando Duró, recordamos allí que con la selección venezolana. Es un clásico, los argentinos como que renuevan la silla de entrenadores, ¿no? Y van a contar con Néstor Colmenares allí presente, así que, bueno, la bestia le dicen, esperemos que salga. La bestia. Adelante, compañero, vamos. Vamos a seguir hablando de fútbol, te dejo esto por aquí, Marcela, gracias. Y hablamos de Diego Armando Maradona, el Diego de todo, fue presentado como el nuevo director técnico del Club Mexicano Dorados de Sinaloa. El autor de la histórica Mano de Dios acudió a la conferencia de prensa de su presentación con el equipo e intercambió algunos temas con los periodistas. Maradona ya tiene 57 años de edad y vuelve
vuelve entonces a la silla principal de un banquillo después de su paso por el Club Deportivo Mandillú, también el Racing Club de Argentina, la selección argentina también, y los árabes Al-Waz, y el más reciente con el Club Al-Fujairah Sport. Veamos también este pequeño fragmento de la intervención de Maradona ante los medios de prensa, que fue lo que dijo. Ahora sí les voy a hablar a la gente de Culiacán. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos. Va a ser bravo ganarnos. Recordemos que Diego Armando Maradona va a estar en este equipo justamente en la Liga de Ascensión del fútbol mexicano para ayudar, por supuesto, a este conjunto a subir a la primera división. Hablamos ahora de béisbol, y es que la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana ingresó a la Confederación Mundial de este deporte luego de ser probada por su comité ejecutivo. La información la dio a conocer el Comité Olímpico Dominicano, comentando que el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el italiano Riccardo Fraccari, anunció sentirse orgulloso de recibir a la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana en el máximo organismo rector del béisbol y softball a nivel mundial. Además, también comunicó como un progreso este hecho para fortalecer el programa del béisbol de la República Dominicana. Bravo, por supuesto, allí por los quisqueyanos. Y vamos a hablar ahora de temas olímpicos. De hecho, informaciones de última hora, pues el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional anunciará la reasignación de la medalla de plata del boxeo en los 52 kilogramos al venezolano Joel Finol en la cita de Río 2016. Vemos precisamente el titular allí de líder, en donde destacan la información. Si podemos ver un poco más abajo, allí lo dice: el boxeo venezolano va a tener su primera medalla de plata olímpica desde el año 1980 y la tercera de su historia, que será otorgada a Joel Finol. Esto justamente luego de la descalificación del peleador ruso Misha Aloyan, que se había apuntado justamente la plata en la categoría mosca, detrás del uzbeco Shabodin Zoirov y por delante de Finol y del chino Hu Yainlan, quien justamente este peleador le fue entonces detectado un positivo por dopaje. Por eso entonces Finol se adjudica esta medalla de plata. Bien, con estas informaciones completamos nuestro repaso deportivo en la Agenda Abierta, invitándoles, por supuesto, a que siga conectado a través de nuestra señal a las 8 de la mañana, completamente en vivo. Marcela, vamos a tener más detalles de esto, también la agenda de amistosos internacionales que vamos a tener el día de hoy. Buenísimo, muchas gracias. Pausa Marcela. rápida, ya me espera el invitado. ¿Sí? Vale, ¿cómo no? Un tema más a continuación. Barnier anunció que pensar en un acuerdo sobre el Brexit con Reino Unido es realista dentro de 6 a 8 semanas. A pesar del optimismo del político europeo, Barnier señaló que todavía quedaban varios problemas por resolver, como evitar una frontera entre las dos Irlandas y la protección de las marcas de alimentos y productos agrícolas. Las negociaciones continúan durante esta semana para preparar la cumbre de los líderes europeos en la que abordarán la salida y posterior relación con Reino Unido en Salzburgo, Austria. A menos de 6 meses para que se haga efectivo el Brexit, en Agenda Abierta haremos foco sobre la situación entre Londres y la Unión Europea. ¿Lograrán pactar un acuerdo? Y le aumentamos otro interrogante. En ese pacto del acuerdo, ¿cómo están incluidos los ciudadanos que hacen parte justamente de toda esta cuestión? Euronews, optimismo sobre el Brexit. Barnier se da 8 semanas para llegar a un acuerdo. El negociador de la Unión Europea, para este punto, para el Brexit, ha señalado que el 80% de las cuestiones están cerradas y que el compromiso podría alcanzarse antes del mes de noviembre, la fecha inicialmente prevista, si se quieren cumplir los plazos. Siguiente portal es La Vanguardia. Planas confía en acuerdo del Brexit que dé estabilidad a la flota española. El ministro español de Agricultura y Pescas también dijo
confió hoy en que la Unión Europea y Reino Unido lleguen a acuerdos que proporcionen estabilidad a lo que él llama es un punto fundamental, y son precisamente los temas pesqueros, la agenda pesquera. Habló de la necesidad de buscar fórmulas para el periodo que se viene. Salieron de la Unión Europea, Reino Unido, se fueron, ¿y ahora qué hacemos? Ahí está la preocupación. El periódico: la proximidad del Brexit desata una guerra sin cuartel en los Tories. A 200 días que se haga efectivo, a 2 semanas de la conferencia anual conservadora, Johnson y los suyos, los Tories, intensifican maniobras para acabar con el llamado plan de cheques de Theresa May sobre la salida de la Unión Europea. El lunes, en una batería de entrevistas y comentarios, el que fuera secretario de Estado para el Brexit, Steve Baker, advirtió que los conservadores sufrirán una ruptura catastrófica si May sigue con el plan. Baker, por su parte, que renunció al cargo en desacuerdo con la propuesta, asegura que ya hay casi 80 diputados que quieren votar en la Cámara de los Comunes contra este plan de checkers, que nos deja mitad adentro, mitad afuera, dice, en lugar de salir por completo de la Unión Europea. France 24 dice: principal consejero de seguridad de Trump elogia el voto pro-Brexit. John Bolton elogiaba este lunes a los británicos que le dieron el sí a esta cuestión, diciendo que con ese voto justamente van a romper con la Unión Europea y que representa una postura en defensa de la soberanía nacional. Hoy que Trump está en contra de la Unión Europea, ahí sí Bolton los felicita. Avanzo además. Vamos a mostrar otros aspectos en el ABC de Sevilla. May asegura que nada debilitará el compromiso de Reino Unido con Gibraltar. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, destacó este compromiso con Gibraltar y aseguró que nada cambiará una vez que ya no estén en la Comunidad Europea. El ministro principal de Gibraltar le respondió y le dijo: el Brexit no vencerá a los gibraltareños ni los definirá. Así, con todas estas cuestiones puntuales sobre la mesa, nos preparamos a ir al análisis. Nos espera Jorge Martín, editor de página marxist.com y hace parte también de la revista América Socialista. Voy con Jorge entonces. Jorge, bienvenido. ¿Pronuncié bien tu apellido? ¿Con acento o sin acento en la I? Con acento en la I, sí. Martín. Ok, nos disculpamos entonces. Me disculpo, Jorge Martín con nosotros. ¿Has visto la multiplicidad de informaciones que se replican desde aquí cada vez que se habla del Brexit a raíz de esta fecha dada por Barnier ayer? ¿Dónde están los ciudadanos y en qué punto deberíamos centrarnos? Es la primera consulta para abrir el tema, Jorge. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que las declaraciones de Barnier ayer en realidad son más de cara a la galería y no reflejan la realidad de la situación del estado de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. En realidad yo creo que lo que los dirigentes europeos están tratando de hacer es darle un balón de oxígeno a Theresa May, que tiene muchísimas dificultades internas dentro de su propio partido, dentro de su propia bancada parlamentaria y dentro de su gobierno, de cara a la conferencia del Partido Conservador que se celebrará dentro de unas pocas semanas. Pero lo cierto es que el acuerdo no está cerrado y va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo. En realidad, pues estamos hablando de dos posturas totalmente opuestas y de un dilema insoluble, en realidad. ¿Y por qué entonces pensás que se dan estas declaraciones de Barnier? ¿Hay un plano disruptivo ahí? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Hace parte de la negociación? Claro, en realidad hay una situación muy difícil para la clase dominante en Gran Bretaña. Los capitalistas británicos no quieren el Brexit. El Brexit en realidad va a romper sus líneas de comunicación con Europa, puede causar muchos problemas a nivel de sus negocios. La mayoría de grandes empresas en Gran Bretaña tienen sus líneas de suministro totalmente vinculadas a empresas europeas y la parte más importante del comercio exterior británico es con la Unión Europea. Ahora bien, ellos tienen el problema de que se votó a favor del Brexit y quieren presionar para que haya un Brexit que se parezca lo menos posible a un Brexit real, ¿no? Y que no rompa esas líneas comerciales, económicas que el capitalismo británico tiene establecido con el capitalismo europeo. El otro problema que tienen es la oposición interna dentro del Partido Conservador hacia estas políticas. Entonces, Theresa May está navegando entre dos aguas tratando de
por una parte, defender los intereses del capitalismo británico, pero por otra parte, tener contento a la derecha de su propio partido, porque si no puede perder la dirección del partido y puede caer este gobierno. Y eso es lo que más les preocupa, porque si cae este gobierno conservador y vamos a elecciones anticipadas, lo más probable es que gane Jeremy Corbyn, el dirigente de izquierdas del Partido Laborista. Y eso sí sería algo que los capitalistas británicos ni europeos no quieren. Por ese motivo creo que las declaraciones de Barnier son para ayudar, para dar un balón de oxígeno a Theresa May, para mantener ese gobierno en el poder e impedir que pueda llegar la izquierda al gobierno en Gran Bretaña, lo cual cambiaría totalmente las reglas del juego. Interesante se pondría todo, Jorge. Gracias por este tiempo, gracias por atendernos. Un saludo y gracias a vosotros. Jorge Martín con nosotros. En Twitter preguntamos, ¿qué dejará a los ciudadanos la salida de la Unión Europea? Hablando de este Brexit. 53% opina limbo jurídico, 33% opina soberanía y 14% dice les va a dejar crecimiento. Para cerrar, gracias Jessica, también en red social, acá van a ver ahora este tuit. Me manda la siguiente información del Centro Nacional de Historia. Este miércoles 12 de septiembre comienza el histórico taller de baile de la exposición Caracas, Ciudad del Son. Todos atentos aquí, a todos les encanta bailar y son buenos bailarines. Aquí la invitación, prepárate para el gran concurso con premios sorpresa, es gratis y arroban hasta el presidente a ver si va también como buen salsero a presenciar y a dar la bienvenida. Hay distintas experiencias allí, aprendizaje, conocimiento, historia y por supuesto rumbita, para mover el cuerpo entre tantas cosas que pasan en Venezuela. A todos muchas gracias, gracias Jessica por ese envío en red social Twitter. Quise cumplir aún a último minuto con todo lo que nos envían, ¿sí? Gracias por participar día a día respondiendo a nuestra pregunta también en redes sociales. Hasta luego.